corazón tiene memoria, el corazón duele, ciertamente es así. ¿Cómo tratar a esa parte tan fundamental de nuestro cuerpo? Ese concepto, no sé si es correcto, esa medicina holística, trabajar en conjunto, aunque el médico tiene una especialidad, pero debe pensar en todo el cuerpo. Para eso quiero que hablemos con la doctora Pamela Feli, continuar este diálogo, psicocardióloga, cardióloga y una persona bastante actualizada en la medicina. Doctora, ¿el corazón tiene memoria? ¿El corazón duele realmente? Claro que sí, claro que sí. Y cuando hablamos, si el corazón duele, debemos tocar el tema del síndrome del corazón roto. Pero antes de entrar al síndrome del corazón roto, quiero detallar un poquito más acerca de lo que usted estaba hablando, de que no solamente podemos ver la parte biológica del individuo, no solamente somos la enfermedad que yo tengo, la hipertensión, el infarto que tuve, somos seres un poquito más allá de esa parte biológica. Y aquí entra el papel fundamental de la psicocardiología, donde usa el modelo biopsicosocial, donde vemos la parte biológica, pero sabemos que la parte psicológica y la parte social de este individuo va a influir de manera positiva o negativa en la enfermedad de este paciente. Aquel paciente que es hipertenso, aquel paciente que se le diagnostica una enfermedad cardiovascular, una persona que tiene un evento cardíaco, un infarto a los 40 que no lo estaba esperando, que a los 50 te digan que tienes que operarte de una cirugía de corazón abierto, este paciente, ya hablando desde el punto de vista psicológico, tiene emociones, tiene expectativas de vida, tiene sus creencias, y esto es importante y determinante para el abordaje de dicha patología, así como la parte económica, la parte social. No es lo mismo un paciente que pueda costearse su medicación a otro que no pueda comprar una receta médica. Es decir, que la parte social, la parte económica del paciente juega un papel importante al momento de ver ese paciente frente a frente a la consulta. Por eso es importante, y como te comentaba fuera del aire, Geomar, que ahora mismo no solamente es algo que digo yo, es algo que dice la evidencia científica, las guías clínicas tanto europeas como americanas, que nosotros los cardiólogos nos regimos por ellas, pues toman en cuenta no solamente si el paciente está comiendo bajo sal, si el paciente está haciendo ejercicio, tomen en cuenta si este paciente tiene algún estresor psicosocial, y la indicación es, si tu paciente tiene un estresor, debes referirlo a un profesional, ya sea un psicocardiólogo o a un psicólogo o un psiquiatra, para que le acompañe. Porque por más buena cardióloga que yo sea y te ponga la mejor molécula, la mejor pastilla para tratar tu hipertensión, si tú tienes un tema detrás, un problema de pareja, estás pasando por un divorcio, un duelo complicado, estás depresivo, probablemente estos niveles tensionales es muy seguro que no se controlen con esta pastilla. Entonces debemos identificar cuáles pacientes pudieran beneficiarse de un acompañamiento psicocardiológico, cuáles pacientes yo debo derivar y no tratarlo yo sola como cardiólogo, sino derivarlo a la consulta de psicocardiología, así como también aquellos psicólogos que estén evaluando pacientes en su consulta y refieran síntomas cardíacos. En este caso, es importante buscar y descartar que exista algo o no cardíaco. Se ha visto muchos pacientes que manejan estrés, que manejan ansiedad y somatizan la misma y pueden tener síntomas como palpitaciones, falta de aire, dolor de pecho, y cuando tú le haces todo en la consulta de cardiología, todo está bien. Entonces ya es importante dirigir el abordaje hacia manejar esos niveles de estrés para reducirlos, dar las herramientas al paciente para que pueda manejar esa ansiedad. Incluso si hay que hacer un acompañamiento con psiquiatría porque hay que medicar a ese paciente que esté depresivo y otros trastornos un poquito ya más graves, pues sí es importante derivar. A veces socialmente tenemos un entorno tóxico. Por eso yo entiendo que es importante el autoestima. Sí. Yo no soy superior a ti, pero tú no eres superior a mí tampoco. Y para tener un tipo de relación, la que sea, laboral, amorosa, de amistad, de trabajo, cualquier cosa, no puedes condicionarme a que yo me someta a ti como una esclavitud social. ¿Cómo las personas deberíamos de ir trabajando esa parte, y en política pública incluso los estados? Claro, es importante eso que mencionaba Xiomar. Yo diría dos palabras que pudieran ayudar y quizás solucionar eso, y una es el respeto al prójimo y también la tolerancia. Respetar y también entender que no somos iguales, que hay quienes tienen virtudes, algunos que tienen más defectos que virtudes, pero es importante estos dos factores para poder tener una buena relación interpersonal en todos los ambientes, para reducir quizás esos roces. Elimar García tiene otra pregunta para usted, doctora. Vamos a ver. ¿Usted considera que en el país su rama, que es la psicocardiología, es algo que todavía no está lo suficientemente desarrollada,
que no le han dado la suficiente atención? ¿O cree que estamos en ese proceso de que cada día más logre impulsarse esta carrera, esta rama de la medicina? Bueno, vaya qué pregunta. Sí, claro que sí. Psicocardióloga, yo como médico soy la primera médico dominicana formada en psicocardiología. También hay psicólogos, yo trabajo con un psicólogo de la mano que es psicocardiólogo, nos conocimos en nuestra formación en Argentina, pero también hay otros psicólogos, ya psicocardiólogos, que vienen trabajando la psicocardiología también en el país. Es un área relativamente nueva, me gusta decir que está en pañales, pero cada día más hay una mayor apertura desde los colegas para poder identificar aquellos pacientes que deben derivar, que aunque sea una especialidad dentro de la psicología de la salud, dentro de la cardiología relativamente nueva, pero cada día más se abre más camino, cada día más se conoce. Yo, para mí, cuando me llaman para ir a un programa, doctora, venga a hablar de psicocardiología, me encanta. A veces digo, me gusta más la psicocardio que la cardiología, porque es algo nuevo y es algo que tiene un impacto tan grande que si se logra llevar a las políticas públicas, si se logra concientizar de manera masiva al personal de la salud, pero también yo le hablo a los pacientes, porque muchas veces los médicos dentro de la misma prisa no pueden identificar en los pacientes aquellos estresores que pudieran tener y que pasan desapercibidos. Por la misma prisa tenemos un sistema que no es tan benevolente con nosotros, un gran cúmulo de pacientes para tú verlo en pocas horas, pero yo siempre invito a mis colegas a hacer el ejercicio de ir más allá de una simple toma de presión, de ir más allá de una simple entrega de receta y decirte nos vemos en 6 meses. Es en unos minutos cómo usted se siente, algún problema, algo que le esté preocupando, cómo está el trabajo, todo bien en la casa, y muchas veces haciendo esas simples preguntas afloran informaciones que son importantes y muy importantes para nuestro trabajo con el paciente. La doctrina médica en República Dominicana y en los países latinoamericanos, vamos a decir, es tan distinta a los anglosajones. En el caso de Estados Unidos, el médico pasa frente al paciente, no habla con él a veces, toma la hoja médica, la historia médica, lo que le dice el historial, él receta y la enfermera ejecuta. El médico dominicano le pasa la mano al paciente por la cabeza. Cuénteme, mi doñita, mi mamita, mi papito, dígame a ver qué le pasa, qué te pasa, cuéntame cuál es tu situación. Eso es importante en la recuperación de una persona que tiene una situación de salud frágil. Vemos incluso personas que pueden irse a Estados Unidos, a Europa a tratarse médicamente y dicen, no, yo me quedo aquí en República Dominicana por esa condición del médico, además del ambiente de la familia. Claro que sí. Lo que comentabas acerca de los Estados Unidos o por ejemplo Europa, creo que es un tema cultural donde hay cierta distancia, hay cierto hermetismo con relación a la relación médico-paciente y tal cual lo describes, quizás un poquito más de distancia, una consulta menos calurosa, un approach, un abordaje quizás menos como lo que hacemos nosotros los latinos, que quizás estamos más cerca del paciente, como usted dice, te paso la mano, estoy más pendiente a lo que tú me cuentas en la consulta, e igual quizás podamos encontrar médicos un tanto distantes aquí también en el país, pero creo que es importante entender, yo como médico, y puedo hablar de mi testimonio, que mi relación no se limita a que el paciente me facture o no una consulta, que si es privado, que si tiene seguro, que si yo tengo que cumplir un tiempo. Yo creo que es importante abrirnos en la consulta, dedicarnos a la escucha, a ver qué tiene este paciente para decirnos, porque si nos llevamos de la prisa y de solamente hacer un examen físico, tomar una presión, dar una receta y citar a un paciente, es mucha la información que pudiéramos perder. Y muchas veces los pacientes agradecen cuando sus médicos se abren, cuando sus médicos le permiten expresarse y cuando uno tiene una relación más allá de simplemente yo soy el profesional, te estoy dando un servicio. ¿Bien? Cuando un médico llega al nivel de ser muy conocido, una celebridad, se complica un poco la situación para conseguir una cita con él. Sí. Tiene toda la capacidad, toda la formación, la expertise, pero hay gente, y en el caso mío lo he hecho con ciertos médicos, que yo digo, no, ya es una celebridad, es muy difícil acceder. ¿Cómo cuidarse el médico, que es sobre todo un provocador de salud del paciente, que debe estar ahí, de no pasar esa línea que casi es imperceptible? Sí, yo siempre trato de hacer el ejercicio, hablando de mí, obviamente, de tener los pies sobre la tierra.
y tratar de no olvidar que independientemente de que uno esté en el medio, de que uno tenga alguna posición, porque uno lo ve en los demás colegas, tratar siempre de no olvidar ese contacto con el paciente, de estar cercano. Yo misma respondo mis mensajes, al aire doy mi número personal, trato de responder yo misma a las redes, pero también hay que entender que hay médicos que tienen muchos pacientes, tienen grandes responsabilidades, viajan a dar conferencias, que a veces tampoco humanamente, porque ahí entra la empatía, que para mí es una palabra muy importante, ser empáticos, porque a veces el paciente dice, no, mi médico no me respondió. Imagínate tú, 500 pacientes escribiéndote al mismo tiempo o en un día completo, por más que tú quieras, a veces no es humanamente posible. Eso es imposible. La parte que tiene que ver con el propio médico. ¿Cuál es el médico de los médicos? Dicen que el jazz es la música de los músicos. Así es. ¿Cuál es la medicina o la especialidad médica de los médicos? Porque cuchillo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. Y los médicos suelen tener problemas con ir al médico. Sí, pasa muchas veces que la misma rutina, tú tener los conocimientos médicos, a veces tú los autoaplicas. No hablo precisamente por mí, porque yo soy de las primeras que si me siento algo, ahorita estaba yo hablando con mi endocrinóloga, pero si yo me siento algo, voy donde el especialista. Y digamos que el médico de los médicos, muchos médicos buscan la ayuda. Me duele el pecho, espérate, voy a una consulta de cardiología. Siento que estoy bajando de peso, déjame ir al endocrinólogo. Tengo una gripe mala, déjame ir al neumólogo. Pero algunos médicos quizás entendemos que pudieran descuidarse por querer entender que tienen los conocimientos y autotratarse, y eso realmente no es bueno porque muchas veces puede ser perjudicial para la salud. Técnica para el blindaje emocional y físico de que lo que te llega como problema de otros no te afecte a ti, como el cirujano que entrará a operar a alguien y tiene que dejar un poco a un lado digamos que el temperamento y una serie de cosas para no perder el norte en solucionar lo que va a resolver. Claro, yo creo que es importante siempre dar la mano a aquel que lo necesite, escuchar a aquel que lo necesite y ayudar tanto como se pueda, pero nunca ayudar en perjuicio de uno, que uno pueda desgastarse, que uno pueda afectarse, ¿verdad? Afectarse un punto que uno entienda, oye, me está afectando. En ese momento creo que es bueno uno decir, debo parar, pero ayudar siempre va a ser bueno. El pluriempleo, doctora. El pan nuestro de cada día. Eso se lleva a mucha gente. Claro. A veces el afán, además la actualización permanente, los médicos tienen que hacerlo más quizás que otros profesionales. ¿Dónde está usted trabajando? ¿Dónde ofrece los servicios? Sí, ahora mismo estoy en CEMDOE, estoy en el Centro Médico Monumental, en la Torre Capé, en el Instituto Dominicano de Cardiología y estoy también en Macromédica. El CEMDOE es el centro que está en la avenida Luperón. Así es, así es. Y trabaja en la parte también del sistema público. Sí, próximamente estaré entrando a un centro de atención primaria, sí. Wow, mucho esfuerzo, doctora, prepararse, formarse, actualizarse. Así es. Lo requiere, lo demanda. El ambiente, la competitividad entre profesionales, todas esas cosas, es bastante difícil. Sí. ¿Cómo están los rangos de necesidades o quiénes necesitan más? Jóvenes, envejecientes, hombre, mujer, de la psicocardiología actualmente. Digamos que la psicocardiología no tiene edad, no tiene sexo, no tiene raza. Hemos visto pacientes desde mayores de edad, 70 y tanto de años, acudiendo a nuestra consulta como jóvenes. Digamos que nuestro público en la consulta de psicocardiología son más los jóvenes, porque digamos que tienen más acceso a las redes. Muchos me dicen, doctora, la vi en televisión, gracias a usted supe que es la psicocardiología y entiendo que debo ser su paciente. Por eso yo hago un llamado a los colegas a que identifiquen y deriven a aquellos que consideren, pero también siempre me gusta hablar para el público, porque aquel que está en la casa y entiende que tiene un dolor de pecho y se está investigando y no dan con la causa del dolor de pecho, es importante pues acudir a una consulta psicocardiológica, porque muchas veces ese dolor de pecho pudiera venir de un estrés laboral, como he tenido muchos pacientes, pudiera venir de un duelo complicado, pérdida de un familiar, de una pareja, y se ha complicado este duelo, y es importante pues buscar la ayuda de ser necesario. Doctora, le felicito por su pelo, Gracias. Me encanta. Gracias. Autoestima, originalidad, mantener su identidad, ¿verdad? Así somos es. como venimos y somos así, ¿verdad? Tal cual. Así es. Muchísimas gracias. De nada, a usted por la invitación el día de hoy. Muchas gracias, de verdad. Ya ven ustedes que hemos aprendido sobre salud. Oriéntese, que es importante. La doctora Pamela Félix es psicocardióloga y ayuda mucho para mantener la calidad de vida de nosotros.
A ustedes muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega de Influyentes con Geomar García.